Muy buenas a todos. Hoy traemos otro episodio del canal con Manuel Rich de vuelta. Es un placer tenerte. Igualmente. Y vamos a tener un formato un poco nuevo. Vamos a hacer un comentario sobre noticias que han pasado ahora, sobre cómo está evolucionando el S&P. Y luego también vamos a tener el formato de explicar un poco gráficas que se están haciendo muy virales por internet y ver realmente qué impacto tiene, interpretar, quitar miedo o meter miedo, que va a ser más bien quitar por lo general. No, podemos empezar lo que he dicho por las noticias. El SP500 había empezado la semana en casi 6.900 y ahora está en 6.720. Ha caído un 2,3% aproximadamente. ¿Quieres comentar por qué ha sido un poco? Sí, básicamente ha sido porque están saliendo ahora mismo los earnings report, ¿no? Los resultados de las empresas de este último trimestre y se están recortando más empleos de lo que se esperaba el mercado, ¿no? ¿Por qué? Por la IA, principalmente. La IA está haciendo que las empresas básicamente estén despidiendo a la gente, o sea, por el potencial que tiene la IA, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué pasa? Pues que el mercado teme que el mercado laboral se deteriore aún más y por lo tanto que entremos en una recesión, ¿no? Aumentan las probabilidades de una recesión. Entonces, ¿cuál es el efecto inmediato? Pues hemos visto ayer, por ejemplo, el Nasdaq que bajó un 1,9, el S&P, solo ayer esto, el S&P acumula una caída de máximos del 2,3, ¿no? Que no son caídas extremas, pero bueno, ya está reaccionando pues a ese evento. Y luego podemos ver que el oro en situaciones como esta se aprecia. Hemos Mm, visto que esta semana el oro está arriba. Y luego la renta fija igual. ¿Por qué? Porque cuando hay un desempleo superior a lo esperado, ¿qué pasa? Que la Reserva Federal tiene que recortar tipos. Por lo tanto, la renta fija, los rendimientos bajan y su precio sube, compensando las pérdidas de la renta variable. Y justo es lo que hemos hecho nosotros en el fondo de inversión, ¿no? Que yo asesoro. Sí, solo clarificar que aunque haya caído un 2,3 no significa que vaya a haber una recesión ni que el mercado esté descontando en su mayoría una recesión, sino que al final el mercado se va corrigiendo, se va adaptando a el hard data, que vamos a explicar también un poco lo que es ahora luego, que puede ser también que hayan caído los empleos y tal, pero no necesariamente significa que vaya a haber una recesión porque se haya despedido. Incluso yo creo que a largo plazo va a beneficiar y es sano para el mercado si las empresas están siendo más eficientes con IA. Pero bueno, esto en Sí, o líneas. sea, la eficiencia con IA lo que tienes mayores márgenes, pero claro, al final, si tú despides a todo el mundo, la gente no cobra, no consume. O sea, al final sí, ganas por un lado, pero pierdes por A otro. largo plazo, Y lo que pasa es que ahora el mercado descuenta mayores probabilidades, porque estamos hablando de futuro. En el futuro no hay nada cierto, sino puedes descontar mayores o menores probabilidades. Ahora mismo son mayores que hace una semana de una recesión. No quiere decir que esto vaya a pasar, pero que hay mayores probabilidades según el mercado. sí. Luego también, hoy sale el dato a la hora de comer del desempleo de Estados Unidos, como todos los primeros viernes de mes. El mercado espera un 4,3. Había un leak que indica que iba a ser un Sí, poco básicamente lo que estábamos explicando antes, ¿no? Que ahora va a salir el dato oficial del desempleo de correcto. este último mes de octubre, ¿vale? Pero claro, ahora los resultados empresariales nos han adelantado posibles futuros datos, ¿no? Porque, claro, han estado despidiendo tanto y no sabemos si esto se va a ver reflejado en el dato de hoy, ¿no? Entonces, vamos a ver qué sale ahora. En mi opinión, yo creo que va a salir mejor de lo esperado, dado lo que se esperaba el mercado de ayer, ¿no? El mercado ayer reaccionó negativamente, entonces, en mi opinión, es más difícil que reaccione. O sea, si ahora sale un report muy malo, sí que va a bajar todo más, pero Sí, ya se empezó a descontar algo malo ayer, entonces yo creo que la probabilidad es más al alza que a la baja ahora mismo. Hace una semana sí que es verdad que correcto. descontaban menos, pero ahora más porque, claro, las empresas en Estados Unidos han anunciado que han recortado 153.000 trabajos por tema de IA, porque la IA está reemplazando a los trabajadores. Esto ya se está viendo, estos son datos hard data, como decía, son datos reales esto. Y la gente, claro, está preocupada porque al final la economía de Estados Unidos es consumo. Y si el desempleo aumenta, el consumo baja, tenemos problemas con el crédito, impagos, todo. Ahora mismo tenemos el diferencial de alta calidad y baja calidad crediticia, que es el high yield spread, lo tenemos en mínimos históricos. Lo normal es que de estos niveles empiece a subir. Sí. Y eso es malo para la renta variable, malo para la renta fija de baja calidad. No te adelantes porque ahora tenemos luego también bastantes gráficas que van a clarificar todo esto y lo vamos a debatir. Queríamos empezar con una que
yo creo que es bastante interesante, que es al final, luego lo pondremos en pantalla también, la diferencia de los profit margins, ¿no? Los márgenes que están manejando las empresas tech y todas las empresas no tech de Estados Unidos. Exacto. Vemos que al final la tendencia es muy alta y favorece muchísimo a lo que es el tech Sí. y probablemente tiende incluso a más. Y esto es una vez más demuestra, ¿no? El mercado dice, sí, es que el S&P está cotizando a un PER altísimo, las tecnológicas cotizan súper caras. Pero claro, esta imagen muestra que el modelo de negocio de una empresa tecnológica es muchísimo mejor que el modelo de negocio del resto de empresas, ¿no? Como muestra la imagen. Vemos aquí en la imagen, en la línea azul clarito es el sector tecnológico, telecom y tecnológico, ¿no? Y lo que ganan de margen neto en comparación a el US market, el resto de empresas, excluyendo tecnología. El margen es bastante inferior. O sea, margen de tecnología es más de un 18% actualmente y con la IA se supone que va a subir incluso más. Y el resto de empresas están por debajo del 8 de margen neto, ¿no? Yo creo que al final aquí hay muchas cosas a comentar. La tendencia es positiva en ambas, que eso también es bastante recalcar. Yo creo que también todo lo que no es tecnología, con el tiempo se irá viendo reflejado el impacto de lo que es la inteligencia artificial o la mejora de procesos, cómo se están adaptando las empresas a la tecnología, que hasta ahora igual no están haciendo muchas, y las tech sí que igual son mucho más pioneras en esto, entonces también estas sí que se ven más beneficiadas, pero yo creo que al final va a ser una cuestión de tiempo que también las otras sean beneficiadas y que vayan aumentando su productividad. Sí que es verdad que aquí sí que está aumentando su productividad. Poco a poco, muy poco a poco, de hecho, porque si dices desde los 80 hasta el 2025, eh, Claro, la sí ha pendiente. aumentado, pero ¿qué estamos hablando aquí? De un 5% aproximadamente hasta un 7%. No es demasiado, No, no, en la pero pendiente podemos ver que es mucho, o sea, tiene una pendiente mucho más agresiva los la márgenes de tech tecnología. que los márgenes del resto de sectores. Y luego, respondiendo a lo que tú dices, el tema es que la IA es un commodity, ¿no? Todos tenemos acceso a la IA, pero Correcto. realmente todos necesitamos centro de datos, que es lo que nos venden las tech, ¿no? O sea, al ser un commodity, lo que va a hacer eso es comprimir márgenes, porque siempre va a haber alguien dentro de tu sector que utilice la IA y pueda darle un precio menor a tu cliente. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Que todas las empresas reduzcan precios. La IA en sí es deflacionaria, porque aumenta mucho la oferta de productos y servicios y a un costo súper bajo. Entonces, Pero eso es muy a largo plazo. Aún tenemos que ver. Y eso, yo creo que esa es la fase final al final de la IA. Aún no hemos llegado a la fase en la que se empiezan a reducir los márgenes. Yo creo que no la porque ahora estamos estamos en un viendo. momento muy incipiente, pero en cuanto Claro. la IA empieza a entrar en todas las empresas, porque por necesidad, o sea, al final tú estás compitiendo en una empresa aquí en España de un sector X y tu competencia está usando la IA y te está quitando a todos los clientes porque son más eficientes, menor precio, ¿qué vas a tener que hacer tú? Consumir IA. Darte de alta en Google, darte de alta en Microsoft, darte de alta en OpenAI. Entonces, tienen que recurrir, Sí, pero aún no hemos llegado a eso. pero el mercado descuenta que Sí. vamos a llegar a eso. La pregunta es si va a ser tan bestia como el mercado se piensa o no. O va a ser mejor de lo esperado o no. Pero el mercado ya te está descontando un escenario como este, ¿no? En valoración. Vamos con más. Eh, Ahora vamos a explicar un poco lo que es la diferencia entre el hard data y el soft data, que es un término que se utiliza bastante en finanzas. Al final, la hard data son los números en sí. Es decir, hard data es el dato del desempleo, hard data es el dato del PIB, hard data es los earnings report de las empresas, hard data es todo lo que es cuantificable de verdad de qué está pasando en la economía y las empresas. Eh, Sin opiniones, números objetivos. Y esto al final eh, contrasta con lo que es el soft data, que el soft data al final son las opiniones que pueden llegar a mover al mercado, ¿no? Exacto, lo has explicado muy bien. Al final, soft data son encuestas. Sí, ¿Qué opinas? Pero correcto. hay una diferencia muy grande entre lo que uno opina y lo que uno hace o acaba haciendo, ¿no? Por eso a mí siempre me gusta más fijarme e interpretar lo que están haciendo más que lo que están diciendo. Tenemos aquí la primera gráfica, que esto es soft data, que esto es el sentimiento que tienen las personas que han respondido, que esperan que el SP500 haga un 10% arriba. Exacto, aparece que en la encuesta más o menos más de un 70% de las personas esperan que el S&P haga un 10% Desde estos momentos, de desde aquí a estos un año. momentos, ¿no?
A ver, esto si lo miras a histórico desde el 2018, pues es bastante alto. O sea, ahora mismo el optimismo es muy elevado, ¿no? Pero bueno, esto no quiere decir que no siga subiendo o que vaya a bajar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo mejor que se puede hacer? Tener una cartera diversificada, porque nadie sabe realmente lo que va a pasar, ¿no? Entonces, si tú tienes en cartera acciones, renta fija, oro, divisas, pues bueno, sí, si te baja la renta variable, te va a subir la renta fija, te va a subir el oro, si te baja el oro, te sube la renta variable. O sea, digamos que tienes el riesgo mucho más reducido que si, por ejemplo, estás expuesto solo a renta variable, donde hay un optimismo brutal y puede que baje, puede que suba. O sea, realmente te expones a movimientos mucho más volátiles, ¿no? Que si estás diversificado. Yo aquí tengo la pregunta porque se habla mucho de teoría opinión contraria y es si al final esto ya está en máximos, lo que es la expectativa de lo que va a hacer el SP500, significa que ya todo el mundo ha tenido que haber comprado y que de aquí solo puede mantener o bajar. Claro, Porque el pero retail ya ha comprado. ahí estamos hablando de soft data, que es lo que mencionabas tú Bueno, antes. Están diciendo que esperan que el S&P suba un 10, pero habría que ver de esos que han dicho que va a subir un 10, ¿cuántos han cuántos han comprado? comprado y cuántos no. Porque claro, el S&P ahora está en máximos, casi en máximos, ¿no? Y la gente dice, no, no, yo en máximos no compro. Lo que la gente no sabe es que comprando en máximos, igual hay mayor expectativa de retorno a 5, 3 y un año que comprando en un -5, ¿no? Y es curioso, ¿por qué? Porque cuando estás en máximos, el mercado sigue subiendo. Y cuando pega un dip del 5, tú podrías haber comprado aquí, pero el mercado ha caído hasta aquí. Entonces, has comprado un precio mayor que si hubieses comprado en máximos inicialmente. O sea, eso es un concepto que la gente no acaba de entender del todo. Pues pasa a la siguiente gráfica si quieres. Que también tiene. Pues muy parecido al final. ¿Cómo piensa que va a acabar la semana? Mucho. Si va a estar más bullish, neutral, bearish. Es decir, bullish es la traducción de en inglés de positivos o que esperan que suba, neutral, neutral, y bearish es que esperen que baje en plan Esto que lo negativo. publica BofA, ¿no? El Bank of America. Correcto. Sí. El BofA, corte básicamente, para que no lo sepan, es Bank of America, uno de los bancos más grandes de Estados Unidos. y del mundo en banca de inversión, los más Y importantes. publican muchos informes, ¿no? De encuestas que le hacen a, pues, a retail, a fund managers, a gestores, etcétera. Y bueno, es bastante interesante. Veamos, concuerda un poco con lo que estamos diciendo. Aunque sí que es verdad que de la semana pasada a esta hemos visto un poco de caída en los bullish y un poco más de entrada en los bearish, es decir, un poco sentimiento más negativo. Pero aún así sigue estando el sentimiento alcista bastante fuerte, un 38%. Es decir, luego, la otra que está también es muy interesante, si quieres te dejo comentar a ti, Sí, o que sea, la traías tú. este gráfico lo que nos muestra es en la línea azul oscuro el porcentaje que tiene la gente en renta variable, en cash y en deuda, ¿no? Entonces, renta fija. Podemos ver que la allocation, el porcentaje de renta variable en cartera de los estadounidenses está en récord, o sea, está en máximos históricos. Ha superado el pico del año 2000. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues quiere decir que cuando todo el mundo ya está comprado, ¿quién queda por comprar? ¿No? Entonces, esto es un argumento de bajista para la renta variable, ¿no? Pero bueno. Pero yo aquí añadiría muchas cosas, es decir, con unos tipos bajando, ¿por qué entrarías ahora a comprar renta fija? Mucha gente, yo creo que se está haciendo la pregunta, entonces eso al final también impulsa los equities, se llaman equities. Luego también si la gente está muy alcista, es normal que se compre más equities. Estamos viendo en la encuesta de antes, la gente está alcista. Es decir, ¿no? Sí, y luego también no es que estén comprando más equities, porque aquí al final lo que te muestra es el porcentaje en cartera de equities. Y como las equities han subido tanto relativo a el cash y la deuda, pues obviamente, naturalmente, van a tener más porcentaje en equities. Tampoco significa que estén todos comprados en equities, sino que el valor de ese activo ha subido más Todo que. suma al final Claro, exacto, exacto. para esta conclusión. ¿Qué le dirías a los bajistas sobre esto? No, o sea, esto es un argumento bastante válido para ser bajista, pero al igual que hay argumentos muy buenos para ser bajistas, hay argumentos muy buenos para ser alcistas, ¿no? Y es lo que pasa muchas veces cuando tienes muchos datos, es la parálisis por análisis, porque una cosa te dice comprar, otra cosa te dice vender y realmente no sabes qué hacer, ¿no? Por eso hay que tener un sistema de inversión muy bien definido, una metodología muy bien definida, contrastada y reproducible en el tiempo que te dé esa convicción a la hora de tomar decisiones, ¿no? Sí, Porque porque hoy en día la cantidad de datos que se generan, un humano no los puede procesar de la manera tradicional, ¿no? Precisamente
por esa razón nosotros hemos desarrollado en AlphaRow la tecnología que implementamos en el fondo, ¿no? Que es cuantitativa, nos nutrimos de más de 300 analistas de IA para analizar todo este tipo de información y por eso pues obtenemos los resultados que estamos obteniendo ahora mismo, ¿no? Sí, sobre lo que tú decías, al final sí, verdad que hay muchos argumentos para ser alcista, para ser bajista, y tú tienes que ponderar un poco lo que creas que es más relevante y quitar un poco el ruido, porque sí que es verdad que muchas veces ves en LinkedIn, o LinkedIn, pero puede ser en cualquier lado, gráficas para asustar, pero también pueden tener mucho sesgo, pueden estar recortadas a veces para que defienda un poco la posición. Entonces lo que tienes que intentar es siempre eliminar ese sesgo y lo que dices tú, tener una metodología de inversión Claro, bastante pero clara y aplicarla. eliminar el sesgo puede parecer muy fácil decirlo, voy a eliminar mi sesgo, pero No, no es nada fácil, no es nada fácil. hacerlo es imposible porque somos humanos. Complicado, diría. Un humano siempre va a tener un sesgo. Entonces, por esa parte está complicado, ¿no? Competir contra una máquina. Mm. Porque dependiendo de lo que hayas vivido, de dónde estés, de la situación que tengas, puedes ser optimista, puedes ser pesimista. Entonces, te va a pasar lo mismo con la bolsa. Si tú de naturaleza eres un tío pesimista, pues vas a ver la bolsa siempre cara. Si eres un tío optimista, vas a ver la bolsa siempre barata. Entonces, el sesgo humano es muy difícil de eliminar. O sea, todos lo tenemos, yo lo tengo, tú lo tienes, todo el mundo lo tenemos, ¿no? Pero que te cueste el mínimo dinero posible. Y para eso yo he desarrollado el sistema que he desarrollado, ¿no? En Alfarro. Yo creo que para este tipo de cosas, contestando un poco a lo que dices, están los métodos mucho más objetivos, que es yo hago un discounted cash flow o miro las valoraciones de risk per share, comparo qué es lo que está pasando, hago un análisis, pero sí, al final también ese análisis puede llegar a tener riesgo. Perdón, riesgo no, sesgo. Eh, Otra de las cosas que también está circulando mucho en redes es lo de Michael Burry, que ha comprado una barbaridad de put. Sí, explica antes quién es Michael Barry. Bueno, Michael Burry es el hedge fund manager que es muy famoso porque fue el que predijo el crash del inmobiliario del 2008 en su hedge fund. Ha predicho también 17.000 crashes más, pero bueno, es muy famoso por ese. Sí, o sea, Bueno, básicamente, 17.000 más de los que han pasado, te vengo a decir. sí, básicamente Michael Burry apostó en contra del ladrillo cuando la filosofía de toda la vida ha sido que el ladrillo nunca baja, ¿no? Hmm, Entonces él apostó todo su dinero y el de sus accionistas a que bajaba. y En aceptó. 2008, naturalmente, el ladrillo sí que puede bajar. Entonces, en 2008 bajó y muy fuerte. Y porque, claro, el ladrillo es muy sensible a los ciclos de crédito, ¿no? Si el crédito se deja de emitir, el ladrillo cae como un plomo en el agua. Entonces, cayó muy fuerte y ganó muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque Michael Burry tiene un estilo de inversión que acierta muy poco, pero cuando acierta gana muchísimo. Entonces compensa todas las veces que no ha acertado. Por eso yo decía que ha predicho las. Sí, yo te diría que ha predicho las Exacto, últimas 17.000 crisis de las 3 últimas que han habido. exacto, Yo te diría exacto. un poco. Suele ser una persona bastante bajista, pero claro, realmente no sabemos si es bajista o no. Nosotros vemos su posicionamiento a través de los informes 13F, que se publican trimestralmente con un Sí. retraso de 45 días y ahí puedes ver parte de las posiciones que tiene, pero realmente no sabes, no tienes la imagen completa, porque hay ciertos activos que no publican en estos informes, ciertas posiciones, como por ejemplo las posiciones que tienen al contado en corto, por ejemplo. Michael Barry aparece con una posición de 1 millón de acciones en corto Sí. de Nvidia, ¿no? ¿Esto qué son? Son 100.000, bueno, son 10.000 acciones de Nvidia, o sea, 10.000 contratos put sobre Nvidia. Son 1 millón. Sí, sí, 1 millón, pero los Pero bueno, contratos en vale. opciones se multiplican por 100. Sí, Entonces, vale. 10.000 por 100 son 1 millón. Es que Entonces, el notional, lo que venía a decir que no salía palabra, es cuánto vale la claro, claro, exposición. o sea, No en sí lo que vale tu acción o tu put, sino en qué valor estás expuesto a. exacto, eso está bien explicado. Para los que no lo sepan, una opción es un contrato, en este caso una put, es un contrato que el comprador tiene el derecho, no la obligación de vender X acciones a cierto vencimiento, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho Michael Burry? Se ha comprado 10.000 contratos, cada contrato son 100 acciones de venta de Nvidia a X precio. No sabemos el precio de ejercicio y no sabemos a cuándo caduca este contrato, ¿no? Lo que sí que sabemos es que el valor de esas acciones, claramente, o sea, si ha comprado 10.000 contratos
de 100 acciones cada uno son 1 millón de acciones, 1 millón de acciones por el valor de mercado hoy de Nvidia, pues asciende a 200 millones de euros nominales. Eso no quiere decir que le haya pagado 200 millones de euros por esos contratos. Él habrá pagado una prima que normalmente es inferior al 5% de ese nominal, ¿no? Estaríamos hablando de una prima de más o menos unos 10 millones de dólares, que para un portfolio como el suyo es muy poco. Si quieres, puedo intentar hacer la aclaración porque es un concepto igual un poco más complicado para el que no esté muy metido en finanzas. La put al final lo que hace, y lo que yo decía de la exposición, si tú compras una put en el que estás expuesto a 100 veces la diferencia de la acción. ¿Qué quiere decir? Por simplificarlo, imaginemos que la put sobre la que se hace la acción vale 100 y la acción cae $5. Vale. Entonces, tú con una opción de put ganarías $500. Porque al final se multiplica por 100 el efecto. Entonces, lo de los 1.000 millones no significa que haya comprado puts, es decir, 1.000 millones de puts, sino que está expuesto a lo que sería el cambio de 1.000 millones. Es decir, tiene por 100 el efecto. Sí. Más o menos, porque las opciones tienen lo que se llama una delta. Si tú compras la delta, lo que te cuantifica es eso, por cada 1 euro que sube la acción, cuánto cambia la put, ¿no? Entonces, bueno, eso ya es un poco más técnico, pero en síntesis es lo que hemos explicado, ¿no? Entonces, cuando vemos titulares en las noticias de que se ha puesto corto 1.000 millones en Palantir, no es cierto. O sea, realmente él ha comprado un contrato que de nominal tiene ese valor, pero que él ha pagado como mucho un 5%, un 10% como mucho del nominal, ¿no? Sí, es un poco una media verdad. Claro. Que de 1.000 millones acaba siendo pues 100 millones, que no creo, serán unos 50 millones como mucho, que es una apuesta bastante grande en opciones, pero bueno, eso es lo que habrá pagado él en prima. Y bueno, ya un poco trayendo esto a la realidad, ¿qué opinión te suscita que se ponga corto en acciones como Palantir o Nvidia? Sí que es verdad que Palantir está cotizando unos múltiplos altísimos, que es difícil. Yo te voy a decir difícil de justificar, pero porque yo no soy una persona que entienda exactamente cómo Palantir va a llegar a rentabilizar todos esos earnings realmente. Es decir, es una expectativa fuertísima de los contratos que va a recibir, pero yo es una acción que siga tantísimo como para justificarlo, ¿tu opinión? A ver, yo me especializo más en macro. Entonces, todo el tema micro de empresas y tal me pilla, o sea, no soy experto, ¿no? Pero bueno, Nvidia sí que conozco muy bien su business model. A mí no me parece que esté cara. Pero, por ejemplo, Palantir no te podría decir porque es que realmente a fecha de hoy no entiendo lo que hacen. O sea, no entiendo lo que hacen, tío. No acabo de entender nada de lo que hacen. Y mira que me he puesto, ¿eh? O sea, lo he mirado así un poco por encima. O sea, tampoco he estado toda ahí No, pero lo he mirado un poco por encima y es que no acabo de entender muy bien qué hacen. O sea, son un B2B. Software de defensa para el gobierno de Estados Unidos en principio y luego hay alguno que especula sobre control poblacional. Sí, pero no sé hasta qué punto. Perfecto. Pero ¿cómo pueden valer lo que valen en bolsa facturando 15.000 millones? O sea, es una barbaridad, es una auténtica barbaridad. O sea, es un B2B. Que sí, que cotiza a 200 veces o sea, es un B2G, porque es business to government. Y ahora se ve que están entrando en el tema comercial, pero claro, aún queda muchísimo por demostrar. En mi opinión, la valoración aquí es una auténtica barbaridad. Yo quiero ver los cash flows del que esté comprando ahora mismo. El que haya comprado informado, yo quiero ver los cash flows. Pero bueno, sí que es verdad que Nvidia a mí tampoco me parece que esté excesivamente cara y más cuando veríamos que estos años está creciendo en ventas 100% y cosas así. O sea, a mí me parece... Es una empresa que es verdad que podría haber parecido cara, pero es que está dando unos retornos increíbles y cada vez más la inteligencia artificial está mucho más extendida y se van a necesitar los chips, se van a necesitar los centros de datos, se va a necesitar la tecnología y Nvidia es una pieza clave. Exacto. De momento esa parece donde está el valor en la cadena de valor, ¿no? De la IA, parece que está ahí. Puede cambiar, puede que no, pero también hay que tener muy en cuenta el periodo de inversión de Michael Burry. Michael Burry no invierte a largo plazo. No hace estos trades a largo plazo, ¿no? Entonces, tanto un inversor a largo plazo que invierta en Nvidia puede ganar dinero, como Michael Burry puede ganar dinero a corto plazo. ¿Por qué? Porque Nvidia, quién sabe lo que puede pasar mañana, ¿no? Puede bajar a corto plazo. Pero a largo plazo, con el modelo, la calidad que tienen y todo, algo fundamental tiene que cambiar, que puede pasar, ¿eh? Y Michael Burry pues va a ganar mucho dinero. O sea, no. Y la otra, es decir, esto él va más a corto plazo. Esto ha salido hoy, pero igual ya ha deshecho estas posiciones. Claro, lo que puede haber pasado, claro. Es decir, igual estas posiciones ya las ha deshecho. Y es curioso porque Michael Burry... Me atrevo a decir, igual
Igual en algunas hasta la han liquidado. No, o sea, el tema con Michael Burry es que ha publicado, o sea, para que os hagáis una idea, cuando acaba el trimestre, los fondos con más de 100 millones bajo gestión en Estados Unidos tienen que publicar este informe, ¿no? Y tienen 45 días. Michael Burry no ha esperado 45 días a publicar. Es muy raro. Ha publicado antes. ¿Por qué? Porque yo creo que él sabía que con la publicación del dato Va a hacer que caigan las acciones. claro, pero iba a bajar las acciones un montón y va a ganar mucho dinero. sí, igual Porque luego nada más se publica este dato, él coge y vende los contratos y ha ganado mucho dinero sí, ya. cabe la posibilidad de como esta persona al final es capaz de influir mucho en el sentimiento, pues al final publique esto, deshaga la posición, es decir, tengo una put, compro la call y cierro. De hecho, estaba viendo que Palantir baja un 7%, un 6% hoy. Igual, Sí, nada más. Él dijo que nada había más él ha dicho que ha comprado las puts, ha bajado un 7%. Es que igual ha cogido y las ha vuelto a Claro. cerrar solo con eso. Exacto. Y es un poco, bueno, no sé si entra dentro de la definición de manipular los mercados, pero Bueno, si no es entra, actuar con tontea información con. privilegiada. Si no entra, tontea con al final. Y luego, la última gráfica. No, no es la última. No, no es la última, de hecho. Tenemos las penúltimas gráficas que es sobre cómo ha rendido el SP500 durante los government shutdowns, para el que no esté superpuesto. Al final, el government shutdown es. En Estados Unidos no se ha aplicado. No se ha cerrado un presupuesto, no se ha cortado un presupuesto. Entonces, hay muchísimas partidas del gobierno de Estados Unidos que no se están dando. Hay muchísimos funcionarios públicos que no están cobrando, salvo en algunas esenciales. Al final el gobierno está parado. En España no pasa porque en España, si no se renueva un presupuesto, bueno, perdón, si no se aprueba un nuevo presupuesto, se renueva el del año anterior, pero en Estados Unidos no, hasta que no se aprueba un nuevo presupuesto no sale el dinero, porque no hay presupuesto. Es decir, el concepto es distinto. Aquí en España no pasa porque está legislado distinto. Entonces, hay mucha incertidumbre. Bueno, hay incertidumbre. Hay gente que piensa que esto es un problema para las bolsas o que puede generar mucho miedo en las bolsas o que puede hacer caídas, pero realmente no estamos viendo que haya sido así. E históricamente no hay una correlación muy clara de que haya sido así, ¿no? No, o sea, lo que podemos ver en la imagen es que el de ahora está siendo el más largo hasta la fecha. Normalmente en menos de 36 días ya tienen un acuerdo y un presupuesto, ¿no? Pero bueno, hemos visto que el mercado cuando ha pasado este tipo de eventos no ha reaccionado mal. O sea, de media ha subido un 0,3 durante estos periodos y el 62% de los periodos han sido positivos, ¿no? Como podemos ver en la imagen, el desglose. Entonces, No necesariamente un cierre parcial del gobierno tiene que indicar que las bolsas vayan a caer. El último que hubo, el de 2018, ha sido el que más rentabilidad ha dado. Este también está en positivo, hay otros que están en negativo, pero que no hay una correlación para nada clara. Yo nada, estaba no. viendo que el average, en la media, es un 0,3 positivo. Y el Sí. 62% de las veces ha sido positivo para las bolsas. A mí lo que me dice esto Bueno, es que correlación no es causalidad, no significa que sea claro. bueno para las bolsas, pero tampoco estamos viendo que sea excesivamente malo, que no genera un pánico en las bolsas, porque se asume que se va a llegar a un acuerdo. Eso, exacto, como tú bien has dicho, correlación no significa que haya una causalidad por debajo, ¿no? Subyacente. En este caso podemos ver que esto no tiene impacto en la bolsa de momento. Si de la bolsa empieza a descontar que no va a haber un presupuesto y que esto va a hacer que Estados Unidos no funcione correctamente, pues entonces sí va a haber un impacto. Pero de momento descuentan que esto es temporal y que Va a haber se un va a acuerdo. solucionar. Sí, porque si no. Pero bueno, yo, por ejemplo, me he visto afectado por este cierre, porque yo me descargo, a mí me gusta mucho analizar el posicionamiento de mercado en futuros y opciones, en materias primas, divisas, etcétera. O sea, es parte del análisis que yo hago. Y la CFTC, que es el organismo encargado de esto, lo han cerrado. No han cobrado. Y no están Este mes. pagando, no están pagando, o sea, no están publicando los positioning de los traders. Por lo tanto, ahí hay un problema, ¿no? Pues muy bien. Me refiero. Pues bueno, Sí. hasta que no haya presupuesto no podrás tener eso. Exacto, estoy esperando a ver que lo actualicen todo. Luego, ahora sí, lo último que queríamos comentar es un poco la comparación entre qué tan endeudados están en nivel absoluto los households, que son al final las casas de Estados Unidos, ¿no? Sí, la población. Sí, bueno, sí, la población. Y luego, cuánto supone la deuda de lo que realmente es el patrimonio. Claro, cuando, por ejemplo, miramos las noticias salen, bueno, y en LinkedIn y en las redes normalmente los artículos que son tremendistas, ¿no? Catastróficos, pues venden mucho, consiguen muchos likes, etcétera. Y te suelen poner imágenes como esta, la que vemos en pantalla ahora mismo. La primera.
que es que la deuda de la población en Estados Unidos está en máximos Sí, no históricos. para de crecer, una línea así para Claro, arriba. claro. Pero eso hay que tener en cuenta también el patrimonio neto para saber el grado de apalancamiento de la población, ¿no? Y en la segunda imagen que vamos a poner en pantalla podéis ver que el apalancamiento, si cogemos y dividimos esa deuda entre el valor del patrimonio neto de la población, podemos ver que está en mínimos. O sea, tenemos a un ciudadano estadounidense muy desapalancado de media. Entonces, estamos en niveles del 1970. A ver, no sé si muy desapalancado, pero cada vez menos apalancado. Es decir, Claro, al la final, tendencia es a la baja. no enseñar la foto completa puede ser engañoso. O sea, como vemos, el pico de apalancamiento máximo fue en el 2008. Como hubo la catástrofe que hubo, al final el ser humano le coge miedo a la deuda, porque me apalanqué mucho en el 2008 y me explotó en la cara. Ahora la gente no está apalancada. Hombre, hay muchas cosas que influyen aquí, por ejemplo. Es decir, ahora es mucho más común alquilar que comprar una casa y al final lo que son las hipotecas influyen muchísimo en esto. Sí, ¿No? y Es también ha decir, influido muchísimo la muchas cosas regulación. La regulación, que que son muchos los factores. a partir del 2008 la regulación ha sido mucho más estricta en cuanto a préstamos y tal. O sea, hay muchos factores que contribuyen, pero que hay mucha capacidad de endeudamiento por parte del ciudadano estadounidense. Y esto es muy bullish para el SP500. O sea, eso es súper alcista. O sea, igual que hemos visto un gráfico que era bajista, ahora tenemos una muy buena razón para estar muy alcistas, ¿no? Correcto. Por eso es tan difícil tomar decisiones. Y hay muchas cosas que influyen aquí. Luego también por intentar relacionar con... Es que se me ha ocurrido ahora este factor. Con la primera gráfica que habíamos visto, que era la de en cuanto... en qué están invirtiendo los households, al final cuanto más dinero tienes, más puedes invertir luego. Y luego estamos viendo también que la deuda, los spreads están muy bajos, hay menos incentivo de invertir en deuda porque los spreads están muy bajos, no están pagando muy bien el riesgo. Y la deuda no está recompensando demasiado el riesgo de coger deudas con un poco menos de calidad crediticia. Entonces, al final también el dinero nuevo probablemente se vaya a los equities. Si encima tienes que el sentimiento es alcista, todo este dinero nuevo va a seguir entrando a los equities y relacionándolo con esta gráfica, al final toda esta capacidad de apalancamiento que tienen las casas, yo creo que va a entrar sobre todo a los equities, va a entrar a la bolsa, no va a entrar tanto a la deuda. Es mi opinión, ¿eh? No, pero al final si se emite deuda alguien la tiene que pagar. O sea, al final es un suma cero. O sea, al final se crean instrumentos de deuda para financiarse. Entonces, si aumenta el apalancamiento, significa que hay más deuda en el mercado que se está. Entonces, alguien la tiene que pagar, entiendo. Entonces, Sí, el tema es que pero el household, venimos. yo creo que se lo va a quedar institucional toda esta deuda al final. Toda esta deuda de las Sí, o hipotecas se queda sea, institucional. está claro, pero al El final consumidor no institucional compra. lo que hace es empaquetar todas estas deudas y meterlas en fondos, meterlas tal, Puede y ser. al final eso le acaba llegando al household. Al final, ¿cómo se financia el institucional? No, sí, vale. Con los Pero depósitos de la población. y con su propio capital también, pero. Muy Sí, bueno, poco. vale. El Pues, 80% del capital de un banco o más son depósitos bancarios, que es gente que le hace préstamos al cero al banco. O incluso hay gente que conozco yo que paga. sí. Sí, pero la verdad, sí, pero la gente realmente no sabe que tiene mortgage-backed securities en la cartera y cosas así. Y yo creo que si lo Sí, falta supieran, hay mucha muchos que cultura no. financiera. Yo creo que si supieran, igual no tendrían muchas cosas. Bueno, y también que el crédito estos últimos, desde el 2010, ha tenido unos rendimientos muy bajos. Mm. Y por lo tanto, la gente no. Gente que compra mucho el momentum, ¿no? Y el crédito, la verdad, que con los yields que hemos tenido, los rendimientos tan bajos, pues no era atractivo. Pero bueno, puede eso que cambie a partir de ahora. O sea, ahora tenemos rendimientos, por ejemplo, a 20 años del 4,5, del 5 hemos llegado a ver este año. Entonces, el crédito es más atractivo ahora que lo era antes, por decir algo. Pero cada vez menos y al final, y tomar riesgo en ese crédito, no yo es que lo veo un poco al revés, no está siendo atractivo ahora porque han bajado los tipos y no está recompensado el tomar un poco más de riesgo, los spreads están muy bajos. Yo creo que donde está atractivo Pero ahora eso en el mismo es crédito más en la high bolsa. yield. Sí, pero en general el crédito, no creo que haya... Yo creo que ahora el incentivo está en entrar en bolsa, realmente. No, pero la bolsa tiene un perfil de volatilidad muy superior al crédito. Si Mm, la bolsa se mantiene lateral durante mucho tiempo, el tener crédito en cartera lo que te ayuda a seguir sí, sí, no subiendo, te digo te que da no, pero yo digo liquidez en para este comprar momento, bajada. sí, pero es que yo no veo que va a estar lateral. Yo creo que el incentivo está en Bueno, entrar en no equities. se sabe nunca. Pero bueno, muchísimas gracias, Guillermo, por Sí, el episodio. si quieres, no se te queda nada más por comentar, ¿no? No, Pues yo creo que por aquí podemos ir cerrando y nada, muchas gracias para todos los que habéis estado hasta el final y traemos episodios
y Muchas gracias a todos más por vuestra análisis. atención.